Vamos a dejar las preguntas para el final de la tarde para poder continuar con el resto de presentaciones, así que quienes vayan teniendo inquietudes vayan tomando nota porque vamos a tener un espacio posteriormente. ¿Cómo piensan, cómo sienten o cómo se comunican las personas con autismo? Son algunos de los interrogantes sobre los que expondrá nuestro siguiente conferencista. Partiendo de su propia experiencia como persona con autismo y con el conocimiento que puede darle ser parte de una familia en la que todos sus integrantes tienen también esta condición, Brian King, quien viene de Estados Unidos, se dirigirá a nosotros. El señor King ha escrito importantes libros sobre autismo y desde hace algunos años trabaja como líder comunitario, conferencista y consultor para escuelas y organizaciones y como mentor de padres de familia en el manejo del autismo. Él mismo afirma que le encanta exponer y escribir, porque son áreas en las que se siente como en casa en sí mismo. Los dejamos con el señor King. Voy a caminar con ustedes, vamos a juntos ir por un viaje, el viaje de la vida como yo la viví. Les voy a contar desde que yo era chiquito. Cuando nací, yo era muy chiquitico, no parece, ¿no? Como se imaginan. Yo fui el tercer hijo de 4. Mi mamá me dijo que desde que salí del vientre fue obvio que las cosas eran diferentes. Ella tuvo muchas dificultades alimentándome. Todo lo que me alimentaba salía en una de 2 direcciones rapidísimo, en una de 2 direcciones. Era muy difícil que las cosas se quedaran, era muy difícil alimentarme. Tampoco podía manejar que me tuvieran quieto. No, yo quería que me cargaran todo el tiempo. Si me bajaban, yo gritaba. Casi hasta toda la fuerza de mis pulmones me tenían que cargar todo el tiempo. Ella tuvo que crear dispositivos y aparaticos pues para tenerme apretadito para poder hacer la casa y limpiar y todo, pues porque no me podía bajar, si no me ponía a gritar. Cada vez que mis papás tenían que irse de la ciudad, tenían que llevarme con ellos y mientras los otros hermanitos quedaban en la casa. No podía manejar aceptar estar separado de ella. A los 4 o 5 años, cuando ella encontró una joven del vecindario, que es la primera persona que yo acepté quedarme con ella, cuando mis papás iban a salir, ella hacía todo lo que podía, incluyendo pagarle a los papás de la niña para que ella se fuera de niñera, porque era la única persona que yo aceptaba. Entonces ya creciendo, yo era muy calladito, ya más grande, me mantenía solo, estaba más interesado en lo que había en la televisión que en lo que las otras personas estaban haciendo. No tenía amigos al principio, mis amigos eran los personajes de las historietas, los superhéroes, mis amigos estaban en los programas de televisión de los niños, esos eran mis amigos. Mi hermanita a veces llegaba y con amigos a la casa, yo estaba interesado en lo que hacían y los seguía, pero no quería jugar con ellos, era observándolos, no jugando con ellos. Cuando ingresé al colegio, por fin, y la mamá me quiso dejar allá, yo quería devolverme detrás de ella por el hall. Yo me acuerdo arrastrándome la profe porque suponía que tuviera que quedarme en la clase, arrastrándome. Y todo el tiempo yo calladito. Antes me iba para un rinconcito a que me dijeran qué hacer porque yo no sabía qué hacer y me quedaba ahí esperando. Todavía no tenía amigos, pero ocasionalmente me acuerdo alguna vez me dirigí a la casa de algunos compañeros porque mi mamá me estimulaba a tener amigos y yo iba y cuando estaba en la casa de los amigos estaba callado. A veces encontraba uno de los papás de mis amigos y hablaba con los papás en vez de los amiguitos. Realmente no estaba interesado en lo que estaban haciendo mis compañeros. Entonces cuando llegué al kinder, estamos hablando de guardería, ahora hablemos de kinder, uno de los momentos más confusos de mi vida, duro, muy lleno de niños, muy atiborrado, y yo no tenía ni idea de qué hacer, entonces no hice nada. Me sentaba y la profesora trataba de hablar conmigo, no entendía ni pío de lo que me estaba diciendo, ni qué quería. Los niños corrían para un lado, para el otro, me asustaban mucho porque no sabía por qué estaban haciendo eso, no sabía qué iban a hacer, me daba susto que iban a porrearme o alguna cosa.
En el descanso, en el recreo, iban afuera todos los niños y yo encontraba el punto más lejos que hubiese de todos los niños y para allá me iba solito. Yo me iba y me sentaba al lado y jugaba con la manga, miraba las hormigas, escuchaba los pájaros, las hojas, pero no quería jugar con nadie. Había 3 muchachitos que por alguna razón decidieron que yo iba a ser un tipo divertido para montársela. Y me la montaron. Entonces yo caminé por la casa de uno, todos los días tenía que pasar por la casa de uno para ir y venir del colegio. Después del colegio, todos los 3 muchachitos me estaban esperando para montármela y no me dejaban pasar. Hasta que estaban satisfechos cuántas veces me podían hacer zancadilla y tirarme al suelo. Solo cuando estaban satisfechos me dejaban seguir. Nunca le conté a mi mamá. Porque mi única preocupación, yo quiero llegar a la casa, no me gustaba estar en el colegio, yo quiero estar donde estaba mi mamá. Entonces resistí eso todos los días del colegio, todos los días, hasta que terminé kinder. Luego empecé a ir a la escuela católica, que era como a unas calles de mi casa, y yo puedo ver la casa desde mi colegio, eso lo va a hacer más fácil, puedo llegar, ir a almorzar todos los días, pero empeoró. Uno de esos bullies, de esos matoneadorcitos, también se matriculó en el mismo colegio. Entonces reclutó otros niños en su barrita, unos nuevos niños en la barrita que pensaron que pegarme en el estómago, en la línea, era súper divertido. Entonces les dio por empezarme a pegar en el estómago. Ellos pensaron que perseguirme alrededor de todo el sitio del recreo, a asustarme, era divertidísimo. Incluso en ese entonces tampoco dije nada, yo estaba muy confundido, simplemente quería sobrevivir el día. Porque yo estaba callado, rarito y no sabía qué hacer, los niños empezaron a llamarme todo tipo de nombres. No estaban interesados en cómo yo me sentía, yo era simplemente el niño raro. En ese momento yo ya había hecho algunos amigos con un niño joven que iba al colegio público, a la escuela pública, y él y yo dedicamos mucho tiempo juntos, íbamos al parque, nos tiramos en los columpios, caminábamos, hablábamos sobre los shows de televisión que nos gustaban a los dos, y él fue mi único amigo por muchos años. Mi único. Y durante ese tiempo, yo creo que ya más o menos en grado quinto, algo así, cuando mi mamá se dio cuenta que me gustaba copiar los personajes y emular los personajes que yo veía en televisión, me gustaba pretender que yo era ellos, y me dijo, ¿te gustaría tratar de actuar, Brian? Yo le dije, mamá, claro, ¿y qué es eso? ¿Y cómo se hace? No, entonces había un teatro para niños que estaba montando una obra de La Bella Durmiente. ¿Conocen La Bella Durmiente? ¿No han oído La Bella Durmiente? ¿Sí o no? Entonces fui a la audición, ¿no? Y me escogieron para el rol del príncipe. Después me dijeron que tenía que besar a una niña. No, entonces en quinto grado empecé las prácticas, empecé a aprenderme las líneas. Mi mamá me dijo que yo me memorizaba todas las líneas de todos los niños, yo me memoricé todos los papeles. Hicimos la obra, experimenté por primera vez en la vida una especie de aprobación social que nunca había sentido. Cuando la gente se reía las líneas que yo había dicho, estaban aplaudiendo al yo completar las escenas. Y me di cuenta por primera vez que había algo en este cuento de actuar, que había algo en los personajes, había algo para mí, y empecé a buscar más personajes entretenidos que yo pudiera pretender ser, que pudieran personar, que me hiciese gracioso, que me diera aprobación social. Entonces empecé a actuar y a comportarme como ciertos personajes. Yo estaba buscando aprobación social, desafortunadamente, entonces me vieron como más raro todavía porque yo empezaba a hablar como los personajes, pero en la vida real.
Entonces, después de terminar, el bullying continuó y continuó, fue horrible el bullying, siguió. Mi mamá decidió meterme en otro colegio, en colegio público. Me sacó de privado y me metió al público. Eso sería prácticamente como coger al niño suyo, a su niño que solamente está acostumbrado a su vecindario y decirle, mire, vámonos para un día de campo al Amazonas. Pero esa era la solución que dio mi mamá. Les juro, era una jungla. Una escuela pública. Yo pasé de una clase de 30 muchachitos que yo conocía, no eran queridos conmigo, pero conocía, los había conocido por 6 años. Ahora me fui para un colegio que tenía cientos y cientos de niños, donde teníamos que cambiar de clase cada periodo. Mejor dicho, no comía ya almuerzo en mi escritorio, ya tenía que ir a una cafetería llena de muchachitos, con cientos de niños, con luces fluorescentes, con tenis que sonaban, pegándose, chocándose y durísimo. Mi mamá me dijo que ella le estaban dando llamadas del consejero del colegio diciendo que estaban encontrándome, escondiéndome en los baños, a comerme el almuerzo en el almuerzo porque estaba aterrorizado de ir a la cafetería, me lo comía en el baño. Entonces empecé a trabajar con el consejero, que una persona súper paciente, mucha compasión, muy comprensiva. Y ella me prometió que me iba a apoyar y soportar a ver qué necesitaría hacer para llegar a la cafetería. Y también me prometió que ella no me iba a empujar más rápido de lo que yo necesitara, que no me iba a presionar más. Se llamaba Mrs. Clark, todavía me acuerdo de la señorita Clark, fue mi ángel guardián en toda la escuela elemental. Y logré finalmente llegar hasta la cafetería, hice un amigo ahí, comimos, almorzábamos diario ahí con mi amiguito. Los bullies siguieron molestándonos, que me empujaban contra los lockers, a veces me encerraban, me hacían zancadilla, escupían en mi pelo. Cuando tenía pelo, no, los que me llamaban nombres. Pero cuando tenía pelo, ¿no? Me adelantó Federico. Y hubo un día que estaba en un estado de ánimo malísimo. Uno de estos bullies decidió pegarme tan duro como podía con el hombro. Cuando lo hizo, me volteé, lo cogí por la camisa mejor dicho, y lo saqué del piso y contra lo que le dije, no me ponga la mano otra vez encima. Me di cuenta que tenía fuerza y el bullying de esa persona paró ese mismo día. Sobreviví la escuela elemental y después llegué al bachillerato, que en Estados Unidos se llama high school. Y fue mucho más fácil, era mucho más fácil ser invisible en el bachillerato porque había mucha más gente. Entonces yo podía estar tranquilo, callado, ignorado, podía sobrevivir el día e irme para la casa. Mis calificaciones nunca habían sido buenas, me pareció muy difícil poner atención en clase. Lo que más escuchaba de todos mis profesores era, Brian, ponga atención, Brian, ponga atención, Brian, ponga atención. Y yo no me daba cuenta que no estaba poniendo atención. Era como si yo me deambulaba, era parcialmente como medio dormido, y cuando lo decían, me sentía muy apenado, y luego volví a tratar de poner atención, y minutos después me decían, Brian, ponga atención. Mi mamá le decían, no. Este muchachito se la pasa soñando, no está motivado, este muchachito no está haciendo un esfuerzo, no trata de leer, eso me confundía, tratar de leer. Yo leía algo y no entendía nada de lo que estaba leyendo, matemáticas era súper confuso, no querían que yo contara en los dedos, pero era la única manera en que yo podía hacer sentido de los números, contando con los dedos. Cuando el profesor está tratando de explicarme algo, muchas veces yo no sabía qué era lo que me estaba pidiendo el profesor.
Entonces, ¿qué hacía yo? Trataba de no participar mucho en clase como para protegerme porque había muchas oportunidades para hacerla mal, para equivocarme, para que me miraran así como raro, que la profesora, mejor dicho, en frustración dijera, la clase nunca fue un sitio divertido para mí. Incluso en bachillerato. Era una lucha mantenerme y entender para dónde iban las cosas. Tenía que trabajar el doble que todos los demás. Me tocaba a veces, casi siempre me daban, en Colombia son 3, pero por lo general 2,5, 3,5, de una escala de 1 a 5. Cuando finalmente descubrí el humor británico, ¿ustedes saben cuál es? ¿Conocen a Monty Python? ¿Lo han oído en televisión o no? Monty Python. ¿Han visto Monty Python en televisión o no? Métanse a YouTube y busquen Monty Python, no sé si lo van a entender, pero es el humor británico que es muy sarcástico, un humor sarcástico. Porque me fascinó la actuación, porque me fascinaban los personajes, empecé a tratar de copiar a estos cómicos, a estos comediantes y el acento que usaban en Inglaterra. Y encontré otro compañerito de clase que también le gustaba mucho ese tipo de humor sarcástico. Entonces un día en bachillerato estábamos en la misma cafetería, en la misma mesa y estábamos hablando sobre una escena que habíamos visto. Empezamos a hacerla juntos ahí chévere en la cafetería, actuando en la mesa de almuerzo, y antes de saberlo teníamos 5 mesas de estudiantes riéndose alrededor de nosotros. Eso me regresó a mi rol del príncipe de la Bella Durmiente, donde tuve aprobación social. Entonces en ese momento ya teníamos algo que pudiese ser parte de mi vida, donde la gente quisiera que yo estuviera ahí, porque iba a contribuir a algo que todos disfrutaban. Mi sentido de humor me había ganado una aprobación social. Y resulta que las niñas también le gustan los hombres graciosos, qué chévere, ¿no? Y eso fue bien práctico para mí. Entonces de repente las niñas se interesaron en mí, querían ser mi novia. Yo conseguí novias y no tenía ni idea después de qué hacer con ella, pero conseguí novia. Querían que las llamara, querían que les comprara cosas, que les escribiera notitas. Yo no sabía hacer nada de eso. Yo me acuerdo que me llamaban niñas llorando, pidiéndome que si era que yo estaba bravo con ellas. Yo les decía, no, yo no estoy bravo, ¿por qué crees? Es que no me has llamado en 2 días. Yo les decía, yo no tenía nada de qué hablar. Bueno, averigüé una y otra vez y me encontré que esa no es la manera como los novios hacen las cosas. Después de un tiempo, uno se supone que uno sea atento a ellas, darles atención. Uno se supone que debe hacer cosas que les recuerden que ellas les importan a uno. De alguna manera yo no les daba eso, no me dieron ese manual, nunca. Entonces, todo el bachillerato me estaban dando más atención socialmente por el sentido del humor, pero cuando hacía amistades y novias, inevitablemente hacía algo para hacer sentir mal a la otra persona y nadie me decía qué era lo que yo estaba haciendo mal, ni me decían qué hacer en lugar de lo que estaba haciendo. Simplemente esperaban que yo supiera todo. Decían, no, es sentido común, usted está muy grandecito, ya debería saber qué hacer. ¿La mamá no lo crió bien o qué? Me decían. Bueno, entonces me gradué de bachillerato, me voy a devolver un poquito. Yo tuve una experiencia muy única en el bachillerato que no mucha gente ha tenido y se las quiero contar y no se la deseo a nadie. 3 semanas antes de graduarme, sentí un dolor en el abdomen, agudísimo en el abdomen. Le pedí a mi mamá que me llevara al médico porque estaba doliendo muchísimo. El doctor me examinó y encontró una masa ahí que no debería estar. Entonces ella encontró otro pediatra para que me viera inmediatamente. Estoy de acuerdo que era algo que había que mirar de una.
pidió una prueba de ultrasonido para mirar esa masa y bueno, necesitamos hacer cirugía y sacar esto inmediatamente. Cuando la removió se determinó que era cáncer maligno. Eso es 3 semanas antes de graduarme. Entonces pensó que lo había sacado todo, muy confiado que había sacado todo. Vaya y disfrute su graduación, planee para la universidad y disfrute la vida que usted está listo. Que lo hice, me gradué, di las gracias de haber terminado el bachillerato. Tenía alguna idea de lo que quería estudiar en la universidad, pero ningún sentido de dirección claro todavía. Entonces estaba disfrutando mi verano, tratando de averiguar qué iba a hacer en la vida. Y después de esa cirugía, un mes después, tuvimos una prueba de sangre de seguimiento para asegurarnos de que todo estuviera bien. Tomamos la prueba y resulta que no estaba todo bien, que el cáncer había regresado 5 veces peor que antes de la cirugía. Entonces ese verano todo me lo pasé en quimioterapia. Durante ese tiempo mi novia me dejó, los amigos que tenía dejaron de hablarme porque no podían manejar el niño con un buen humor, tan enfermo, tan vulnerable, y sin saber qué hacer. Entonces ellos no hicieron nada, tampoco sabían qué hacer. Entonces aquí estaba yo solo otra vez, enojado, deprimido, asustado y sin saber si iba a vivir o iba a morir. Y sin saber que estaba dentro del espectro autista tampoco. Y después de que terminé todo eso y me dijeron los médicos que mi cáncer se había ido, pensé en todo lo que había pasado, todo lo que había sentido que había perdido, pero ahora me dijeron que iba a recuperar mi vida. Yo pensé, no puedo continuar viviendo así enojado. No puedo seguir, no puedo construir una vida sobre la tristeza. ¿Qué voy a hacer entonces ahora? Entonces me hice a mí mismo una promesa que fijó todo el rumbo el resto de mi vida. Tomé una decisión en ese instante de que bajo ninguna circunstancia, la que fuera, me iba a permitir estar tan vulnerable y tan débil, nunca, jamás. Entonces empecé a estudiar, a leer libros, a encontrar películas inspiracionales, a leer libros sobre filosofía, a tratar de encontrar cosas que me ayudaran a construir unos nuevos cimientos. Me metí en la universidad, en clases de filosofía, psicología. Tomé el paso valiente de tratar de hacer nuevas amistades, pero aún así todavía estaba haciendo algo mal. Entonces pensaba que estaba siendo amigable y querido y la gente todavía se estaba enojando conmigo y yo no entendía por qué. Y estaba haciendo algo mal hecho socialmente, pero nadie me contaba qué era lo que yo estaba haciendo. Nadie me decía qué hacer en lugar de lo que hacía. Había tantos malentendidos, tanta incomprensión, aun cuando yo tenía buenas intenciones, yo hería a la gente y yo solo me quería conectar con la gente. Terminé con una consejería de una trabajadora social maravillosa durante 2 años, muy útil en ayudarme a entenderme a mí mismo, manejar algunas de mis tristezas y mis enojos. Le agradecí tanto que le dije, yo quiero ser un trabajador social como tú. Y él me dijo, ¿por qué no lo haces? Adelante. Entonces me apliqué en la universidad para trabajo social, donde encontré rápidamente que no era aceptable que un trabajador social no fuera social. Porque me gustaba sentarme en una esquinita, me gustaba mirar a mis libros, me gustaba mirar a la gente, observarlas, lo encontraba fascinante, pero no quería hablar con ellos, no quería unírmeles al almorzar, solo quería mirarlos. Eso no era aceptable para un trabajador social. Entonces, uno de los profesores empezó a decirme, mire, usted no sirve para trabajador social, usted no debe estar en esta clase, la gente en el programa, usted no les cae bien porque usted es muy grosero. Me decía el profesor, la profesora era tan horrible que me salí del programa 5 años, después de que me dijera eso.
Durante esos 5 años, cuando estaba tratando de encontrar mi camino, tratando de encontrar por qué simplemente no puede hacer que funcionaran bien las cosas, pude conseguir un puesto donde conocí una joven niña. Ella era calladita, silenciosa, reservada, muy penosa. Y tuve la valentía, el coraje de pasarle una notica porque se parecía que no era amenazante. Entonces le pasé una notica. Ella intercambió números de teléfono, le gustó lo que hice, empezamos a hablar, salimos en un par de citas y 10 meses después estábamos casados. No se preocupen, empeora la cosa, empeora. Dos meses de casados, aprendimos que supimos que estaba embarazada. Lo que hizo esa noticia particularmente extraordinaria fue que es un momento para que respiremos, tomen un poco de aire mientras miramos si es la pila o algo. Si uso este no voy a poder correr como un... Aquí hay otro, muy bien, gracias. ¿Está mejor? ¿Me escuchan todos? El tipo de cáncer que yo tenía era testicular. Entonces a mí me habían dicho, ¿está funcionando el micrófono? Sí. Me dijeron que no iba a poder tener hijos, que era muy poco probable. No, pero miren la mejor parte, ¿están listos? La mejor parte. Cuando averiguamos que mi esposa estaba preñada, también estaba tomando pastillas. Me habían dicho que no era probable y estaba tomando pastillas. Bueno, no sé tanto qué tal lo que saben los médicos, ¿no? Entonces estábamos esperando nuestro primer hijo. No tenía un trabajo muy estable, yo sabía que tenía que mejorar, digamos, la economía para apoyar y soportar esta familia. Entonces regresé a la universidad a la que había salido y tuve una entrevista con la misma profesora que pensó que yo no servía para trabajo social. La misma persona. Ella me permitió entrar porque la convencí de que había crecido. Y lo que me había prometido a mí mismo es que yo iba a callarme, que yo iba a hacer mis estudios y que no iba a hablar hasta que me hablaran porque necesitaba conseguir el título para tener un buen puesto y cuidar a mi familia. Una cosa que aprendí y una de estas personas que es amigo todavía hasta hoy, finalmente encontré personas dispuestas a decirme qué era lo que yo estaba haciendo mal. Por fin encontré gente. Encontré algunos de ellos y empezamos a almorzar. Me estaban contando cosas que, mire, cuando la gente pide su opinión, no la quieren. Esto fue nuevísimo para mí, nadie me había dicho que eso era posible. Pedían algo y me decían, usted tan grosero. Pero no, hay ciertas cosas que uno no le dice a una mujer sobre partes del cuerpo, no importa qué tan atractivas a uno le parezcan. Eso también lo aprendí. Entonces, por primera vez en la vida tuve mentores sociales, gente que se tomara el tiempo de darme guianza, cosas que no debo hacer, cosas que debo hacer, cosas que funcionan mejor que otras en ciertas circunstancias y por fin encontré a empezar a ser competente socialmente, empecé por fin a ser muy buenos amigos que son amigos hasta hoy. Y mi hijo mayor, Zacarías, el primogénito, llegó al mundo. Irónicamente tenía las mismas dificultades digestivas que yo tenía como bebé. Tuvo tremendos problemas gastrointestinales,
tanto gas que gritaba en dolor del gas acumulado, tenía muchas dificultades sacándose los gasecitos cuando estaba chiquito. Zacarías tuvo una crianza típica hasta que empezó el colegio. Era un niño inteligentísimo, le encantaba hablar, realmente le gustaba mirar videos. Esto era cuando todavía había videotapes o cassettes. ¿Se acuerdan de los cassettes? No, hasta son muy jóvenes todos aquí. Encontraba un videotape, un VHS, lo devolvía, lo miraba, lo devolvía, lo miraba, hasta el punto donde ya ya quedaba borrado prácticamente de tanto gastar, no pasaba ese punto. Entonces cuando empezamos a recibir los DVDs, esperando resolver el problema, nos dimos cuenta que el DVD empezaba a saltar él solito porque él encontró esa escena, entonces empezaba a saltar siempre, a vez, otra vez, y otra vez, y otra vez, repetía. Entonces cuando yo le decía Zach cariñosamente, es la manera cariñosa de decir Zacarías en inglés, descubrí una cosa que se llama el tiempo. El tiempo era algo que se podía medir, el tiempo es algo que se podía predecir, era algo que pues, se podía controlar, o eso pensaba uno. Entonces me lo llevaba a hacer vueltas y él quería sentarse en la mitad de la parte de atrás del carro para ver el reloj en el tablero del carro. Quería saber cuánto nos vamos a llegar, demoramos allá, papi, cuánto nos vamos a no, nos demoramos por ahí 10 minutos. Exactamente 10 minutos, papi. ¿Estás seguro, papi? No, estoy seguro que va a ser 10 minutos. Y ahí miraba, nos demoramos 9 minutos y tenía que escuchar los próximos 5 minutos. ¿Qué tan mentiroso era yo? ¿Cómo así, papá? Me habías dicho que 10. Bueno, el tiempo era un tema importantísimo para Zach. Y él le gustaba saber qué estaba pasando, cuándo iba a pasar, cuánto iba a durar, cuánto tiempo vamos a estar aquí, cuándo nos vamos para la casa, exactamente cuándo, cómo, quién va a estar allá. Él quería absoluta certeza en la vida. Siempre que yo, por ejemplo, lo escuchaba como una promesa. No era una adivinanza, era una certeza. Si yo lo decía, y si violaba, él me decía, y me dolía. Pero yo no pensaba mucho en eso al principio. Dije, no, este niño es como ansioso. Entonces entré al colegio. Empezó en primer grado, estaba tan orgulloso, estaba muy orgulloso. Y luego un día me dieron una llamada del profesor. Zachary tuvo una crisis en la mitad de un viaje de campo con los compañeritos. Entonces ella empezó a contarme todas las cosas que había vivido en la clase con él. La obsesión con el tiempo, quería saber todo lo que iba a pasar, cuándo iba a pasar, cuánto iba a durar, etcétera, etcétera. Sí, cualquier cosa variaba, por cualquier grado, él le gritaba a la profesora, le decía mentirosa, que no confiaba en ella. Había momentos en que estaba tan ansioso que trataba de escaparse del salón. Entonces ella no contó mucho tiempo porque pensó que ella lo podía controlar y pues no quería contar, pero después estaba más allá de lo que podía manejar con sus habilidades actuales. Entonces cuando me llamó y me dijo todas estas cosas, no, él entra en pánico cuando hay un más mínimo cambio. Él parece muy enojado por ciertos sonidos. Parece que se enoja fácil con los otros muchachitos. Entonces parte de mi trabajo, mi entrenamiento de trabajo social me introdujo a la idea, de esta nueva idea del autismo. Aprendí un poco sobre enseñanza, como yo pienso que va para este lado ella. Yo creo que entonces en chiste le dije, ¿usted me está diciendo que él tiene autismo? Como en chiste, ella me dijo, creo que de pronto tiene eso. Entonces Entonces le pregunté, ¿para dónde cojo? Entonces, bueno, vamos a hacer algunas pruebas, me dijo, y vamos a ver si realmente es el caso. Entonces quedó la cosa así. Bueno, hicimos las pruebas, el colegio hizo otras y también encontré expertos por mi lado y me llevé al niño a la oficina del psicólogo, estaba caminando en los dedos, estaba saltando en los dedos, etcétera, un montón de pruebas. Caminó como si no estuviera ahí, vio estaba caminando como que quería jugar con las teclas del teclado. Son cosas que nunca había visto el niño hacer. Yo no lo había visto hacer eso. Lo diagnosticó instantáneamente. Lo llevé a un terapeuta ocupacional después, quien
tenía una lista larguísima de diferentes problemas sensoriales que podría tener un niño: dificultad con luces brillantes, con sonidos, dificultad con cierta textura, dificultad con el equilibrio. Al llenar el formato, me dije, yo quiero que debo conseguir una para mí también. Al chequear todas esas cosas, fue claro para mí que la manzana no cae muy lejos del árbol, ¿cierto? Entonces empecé a entender por fin por qué la vida había sido tan difícil y tan confusa, por qué las situaciones sociales siempre me habían metido en problemas, y había tratado de no paniquearme ante la revelación. Me fui por donde la psicóloga sabiendo, yendo a evaluar a mi niño, pero sabiendo en el fondo: por favor, ¿puedo tener una sesión con usted? Y yo entré, y ella ya lo había detectado, solamente estaba esperando que yo lo dijera. Entonces, sentado yo allí, estaba hablando con ella y yo no estaba mirándola. Ocasionalmente miraba hacia arriba y me decía: ¿tú sabes qué? Si estás más cómodo no mirándome, no me tienes que mirar. Y yo le agradecí. También tenía luces fluorescentes. Entonces vio que los ojos estaban incómodos y me dijo: si te sientes mejor, utilizo esta lamparita mejor y apago aquella. Claro que sí. Entonces apagó las luces fluorescentes, prendió la lámpara. Mientras más ajustó, me fui relajando, más me di cuenta que esta era una persona en la que yo podía confiar. Y entre ella y el terapeuta ocupacional empecé a conocer toda una nueva comprensión de quién era yo mismo, como alguien que vivió el mundo, experimentó el mundo a través de un lente muy único y muy particular que se llama el espectro de autismo. Cuando la gente me escucha presentar, la gente me escucha a mí: no, pero es que usted no parece con problemas, dirán ustedes, porque están experimentándome a mí a través de mis habilidades únicas. Me fascina el sonido de las voces, el sonido de los acentos de los personajes, de las voces. Entonces yo experimento el mundo a través del sonido, las voces de ustedes cuando hablan. Entonces cuando ustedes me ven en este escenario, estoy como pez en el agua, pero no me han visto en mi casa tratando de organizar cosas, no me han visto en mi casa tratando de recordar cosas. Las cosas no calan en mi cerebro, no las recuerdo. Tengo dificultad con algo que se llama memoria de trabajo. Toda la gente maravillosa que yo conocí este fin de semana, cuando escucho el nombre ya salió inmediatamente. Escucho el nombre y se me olvida. Yo necesito contar todavía hoy en mis dedos, si es más de 10 necesito una calculadora. Mi cerebro no lo hace solo. Tengo tremenda dificultad leyendo pistas no verbales, por ejemplo, las posiciones del cuerpo, expresiones de la cara. A no ser que usted me diga cómo se siente, yo no puedo leer sus expresiones. Eso es lo que metió en muchos problemas sociales. La gente, por ejemplo, hace lo mejor para mostrarme con el cuerpo que están aburridos, quieren hablar de otra cosa, pero hasta que ellos no me interrumpieran, yo pensé que estaban súper entusiasmados, que querían seguir oyendo más y más, porque nunca me dijeron otra cosa, no me dijeron verbalmente: mire, no más. Entonces algunos de mis mentores sociales me decían: usted puede ver la expresión en mi cara. ¿Qué expresión? O cuando hago esto con mi cara, ¿qué hago? Eso significa algo. ¿Qué significa? Entonces, y lo que aprendí sobre el lenguaje corporal es que significa algo. No estoy seguro de qué, pero algo. Hoy aprendí que necesito preguntarle a la persona qué piensa sobre lo que acabo de decir. Le gustaría, siempre repito, quiere oír más. Aprendí que necesitaba estimular a la gente que me diga que estaban sintiendo. Antes solo me mostraban con el cuerpo, ahora me lo tienen que decir con verbalmente. Tiene sentido. Así compensé lo que mis ojos no veían. Necesitaba obtenerlo en mis oídos, lo que no obtenía en mis ojos. Y esas fueron algunas de las estrategias que aprendí.
cuando Zachary empezó a tener todos estos problemas, estos ataques, estos pánicos y crisis en el colegio, rápidamente encontré que este colegio con este equipo estaban más interesados en darle medicamentos y volverle un estudiante juiciosito que en ayudarle, y yo supe que ese no era el colegio para él. Terminé dándole clases en la casa, varios años me tocó darle las clases en el colegio y le estimulé a que me confiara que esta vez iba a ser diferente y metían la pata peor en otros colegios. Terminó en un colegio especial, un par de añitos, y bueno, el primer día salió corriendo, gritando a los profesores, salía corriendo, amenazándolos. El primer día me llamaban por teléfono y yo lo oía allá en el fondo: papá, papá, ayúdame. Lo oía por el teléfono cuando yo llamaba al colegio. Y yo tenía que confiar en ellos, que sabían lo que estaban haciendo. En 2 años de ese colegio se transformó completamente. Se calmó, se volvió más autoconfiado en sí mismo, más confianza en sí mismo, descubrió sus dones académicos, incluso le empezó a ayudar a los profesores, a ayudarle a otros estudiantes, y un día anunció que quisiera ir a elementary, a la escuela media o primaria, y ¿quién soy yo para decir que no? Me asustó mucho, pero no quería decirle: no, usted no puede ir a primaria. Entonces lo dejé. Entonces lo estimulamos a que lo intentara. Entonces el primer año súper bien, llegó hasta 7º grado. El año siguiente un grupo de bullies lo descubrieron en el colegio, ese peladito, ese nerdito, flacuchento, y empezaron a hacerle la vida imposible al muchacho. Entonces tuve que sacarlo del colegio. Una cosa que también tengo ese déficit de atención, mi cerebro salta de un lado al otro. Una de las principales razones por las cuales él terminó allá es porque la mujer con la que yo me había casado a los 10 meses y era la mamá de mis 3 niños, todos con el espectro, decidió un día que no quería ser esposa y mamá, y se fue. Entonces me convertí en un padre soltero de 3 muchachitos ese año. Entonces me llevé los muchachitos, me volví para Hotel Mama para tratar de volverme a parar en mis pies. Estaba sintiendo mal, me volví para la casa, lloraba todas las noches en la casa de mis papás, preguntándome qué era lo que yo iba a hacer, pero me acordé de algo. Me acordé de ese momento hace muchos años donde me prometí a mí mismo que nunca me iba a permitir a ser tan vulnerable y tan débil. Entonces me di cuenta que necesitaba encontrar una manera de volverme a parar, de levantarme y de volverme a parar y a andar hacia adelante, porque mis niños se merecían una vida maravillosa sin importar las elecciones que haya tomado su mamá o su papá. Entonces volví a recuperar mi coraje, recuperé mi sentido de propósito, y Zach tuvo la opción de empezar en el nuevo colegio, porque ahora vivíamos en mi ciudad natal, donde el colegio estaba haciendo alianza con el distrito. Entonces Aiden, el niño de la mitad que le diagnosticaron con autismo, diagnosticado a la edad de 4 años, tenía un retraso del habla significativo, tenía algo en la mente, pero no podía entender lo que decía, estaba tan frustrado que no podía decirlo. Entonces tuvo temas sensoriales significativos, siempre está cubriendo las orejas. Entonces lo empezamos con intervención temprana desde mucho temprano. Si no fuera por esa terapia del habla, quién sabe por cuánto tiempo estas maravillosas ideas se hubieran quedado encerradas y no hubieran salido al aire. También estaba teniendo mucha dificultad leyendo, le dimos mucho apoyo en lectura, y el colegio también. También era muy impulsivo. Temas sensoriales, siempre se estaba chupando la camisa, casi que se la comía, mejor dicho, con pura saliva se mantenía toda la camisa del muchacho. Su impulsividad fue tan fuera de control que empezaba a tocar la gente en formas que lo podrían arrestar si no lograba tener bajo control sus impulsos. Entonces lo evaluaron por ADHD, que es el acrónimo en inglés, y tenía HDHD, que es déficit de atención temprana. Se le dio entonces medicamento. Después de la primera pastilla fue un niño diferente. Pudo calmarse, pudo concentrarse y decidió
coger un papel y en proceder a dibujar el arte más espectacular, y nadie le había enseñado a hacerlo, con increíble detalle, con viento, etcétera, animales, hojas, increíble. Y todo porque se le dieron una herramienta para bajar un poquito la velocidad del cerebro para que se enfocara y pudiera crear. Ahora, resumiéndoselos todos, porque yo no he parado de hablar aquí, mis tres muchachitos están en diferentes puntos del espectro, todos tienen sus habilidades, sus retos sociales y sensoriales únicos. Tengo dificultades con movimiento, por ejemplo, con el sonido o con la luz, o dislexia, o es difícil leer. Tengo ADHD, es difícil enfocarse. Todo lo que he aprendido sobre cómo tener relaciones se debe a que tomé una decisión un día de que no iba a permitir que el mundo le hiciera a mis hijos lo que hizo a mí. Quería prepararlos para que fueran miembros contribuyentes activos de la sociedad. Entonces encontré la manera de cómo pasar todos esos reticos sociales. Tenía que ayudarles a cómo estimularle al mundo a que trabajara conmigo con el oído cuando los ojos no lo hacían. Encontré estrategias que me permiten ser tan efectivos socialmente hoy, tan que la gente no se da cuenta qué tan difícil es para mí, cuánto estoy trabajando para que funcione bien la cosa. Pero con todas las conexiones maravillosas que yo he hecho, por todo el trabajo que le he metido, yo puedo decirles que ha valido la pena, ha cambiado mi vida, cambiar sin cesar para conectarme con otro ser humano. Y si mi vida y la vida de mis hijos es alguna indicación de lo posible, no importa si algún estudiante o amigo tiene 10 amigos que van a una cumpleaños o una película, si se pueden conectar con una sola persona de acuerdo a cómo funciona su mente o su cuerpo, que es especial, esa una conexión es suficiente para que la vida valga la pena y que sea la experiencia plena que puede ser, y se lo deseo a todos los niños en su vida y lo deseo para todos ustedes. Muchas gracias por escuchar. Ofrecer un entorno escolar inclusivo es todo un reto para las instituciones y educadores. Superadas las barreras del miedo o la prevención, se requiere conocimiento para hacer de las aulas verdaderos espacios en los que todos, sin importar su condición, tengan cabida. Existen estrategias aplicables para lograr una clase amable para estudiantes con autismo, que a propósito serán compartidas por nuestra siguiente conferencista, Kathy Pratt. La doctora Pratt es directora del Centro de Ayudas para el Autismo en Indiana, Estados Unidos, y durante su ejercicio profesional ha sido merecedora a varios reconocimientos, entre ellos el otorgado en 2008 por el Congreso de su país. Adelante. Muy bien, entonces esos son mis rótulos profesionales, pero lo que deben saber es que yo fui una profesora de bachillerato y que dediqué muchos días cada semana en los colegios, y me fascina la educación. Esta mañana hablamos con padres y aquellos de ustedes que son profesionales y estuvieron a escuchar. Hoy voy a hablar a los profesores, y los padres también pueden escuchar. Va a ser un lenguaje un poquito más dirigido a los profesores. Vamos a hablar de programas educativos. He ido a muchos colegios y apadrino y hago coaching a profesores y aprendo de ellos de cómo educar de manera efectiva a estudiantes en el espectro del autismo. Y lo que he aprendido en estos años es que para poder ser realmente efectivos en trabajar con estos niños y niñas hay múltiples niveles de apoyo. Primero, tiene que haber un buen colegio, un buen distrito o zona escolar que adopte y endose la filosofía de que hay muchos niños que tienen habilidades diversas de aprendizaje. Le estaba contando al grupo ayer en la entrevista que en mi estado lo que encontramos es que tenemos más niños con autismo que lo normal, y tenemos más niños que adicionalmente a autismo tienen otras disabilidades también. Entonces se tiene lo que nosotros referimos diagnosis dual o concomitancia de condiciones, donde hay más niños con temas más complejos, y en nuestro estado también tenemos más niños que tienen vidas complicadas, viven en pobreza, viven con papás, con familias disfuncionales de drogadicción o problemas en el sistema
de justicia o criminal, pero vemos niños con situaciones más complejas y viviendo vidas muy complicadas. Entonces primero miramos cómo el colegio va. Vamos a hablar ahorita de currículo. Lo que enseñamos en currículo es muy importante cuando hablamos de gestión de clase, porque cuando vamos a las clases y las clases van bien, son clases, las clases con niños con autismo les va mejor, sobre todo las más progresivas. Vamos a mirar abordajes de instrucciones y no hablar a profundidad, pero sí creo mucho que si podemos ser colaboradores sólidos con las familias y los papás, vamos a ser más efectivos como profesor. Entonces el currículo que hablamos esta mañana, en Estados Unidos el currículo con disabilidades se refleja en algo que se llama el IEP, el protocolo programa individualizado de educación, y creamos unas metas individualizadas para los niños y siempre tratamos de ayudarle a la gente a pensar en qué es importante saber. Déjenme hacerles una pregunta, apuesto que ustedes van a contestar distinto que en Estados Unidos. Levanten la mano, ¿cuántos se acuerdan y utilizaron diario, 100% de lo que aprendieron en bachillerato? 75%. ¿Quién usa el 75%? Usó 50% de lo que aprendieron en bachillerato. ¿Cuántos se acuerdan que fueron al bachillerato? Bueno, esta es una pregunta cargada. Como soy profesor, estoy, digamos, en el campus del colegio, aquí estamos en una universidad. ¿Cuántos tomaron una clase universitaria que realmente no necesitaban en la vida? Levanten la mano. Eso. Y yo sé que todos se preguntan qué es PhD. Eso, o sea, estoy profunda y hundida en esas clases. PhD, pero eso es un juego de palabras en inglés. En el espectro, para ustedes y para mí, estamos dispuestos a estar en clases que no tienen relevancia, pero para muchos de los niños con autismo no nos podemos dar el lujo. El reto es cómo hacemos relevante para ellos la clase y que entiendan que esto va de que esto va a relacionarse a resultados relevantes. Hay que mirar el espacio físico, la organización del entorno. Les voy a mostrar unas cositas. Brian habló brillantemente y elocuentemente sobre las exigencias sensoriales del ambiente. Yo miro mucho esas exigencias sensoriales y miro a ver si los niños están alrededor de sus compañeritos típicos que no tienen disabilidades, o no me gusta decir normales, porque yo no sé qué es normal, y los que tienen autismo no es que no sean normales. Un niño con autismo le dicen que es normal, no, es el segundo botón de la máquina de lavar ropa, es el que dice normal, para él eso es normal. Entonces miramos el entorno natural y miramos cómo creamos acomodaciones para los niños. Siguiente diapositiva, la que tiene las fotos, sí, el ambiente natural. Entonces no sé si pueden ver los que están atrás, pero arriba, un segundo, en la anterior, no, la anterior diapositiva, por favor, sí. Ven esta línea aquí, si alcanzan a ver la línea azul. Le pusimos cinta para marcar las áreas donde los estudiantes pueden ir o no pueden ir. Hasta aquí, hasta la raya. Muchos de los profesores tienen líneas alrededor de los escritorios para mostrarle a los niños que esos son sitios, no son barreras para ellos, no pueden ir ahí. Pero les ayudamos a los niños a identificar con cinta áreas donde pueden ir, donde no pueden ir, para que y donde pueden ir para calmarse. Y hay cestas para organizar, para minimizar las transiciones. Buscamos crear entornos donde los niños puedan aprender. Siguiente, ahora sí. Aprender con otros profesores o individualmente, o buscamos dónde están los sitios en general en grupos. Estos son algunos ejemplos donde creemos en la importancia de tener un entorno físico bien organizado. Siguiente diapositiva, para poder realmente trabajar de manera efectiva con estudiantes con el espectro de autismo, también necesitan tener alguna idea de las características de aprendizaje de los niños. Entonces lo que sabemos es que estos niños son aprendices concretos, que aprenden haciendo, pueden ser increíbles lectores, pero les falta la habilidad de realmente comprender muy bien lo que están leyendo.
tienen dificultad con pensamiento más abstracto, pueden hacer cálculos, pero los problemas de las historias son problemas. Hay un niñito con el que yo trabajé muchos años y él se le dio una historia que se suponía que tenía que responder, y la historia era que había un vecino que vivía en la calle de 90 años, y pasando la calle, y todos los días el niño iba y la veía y le pedía a ella que hiciera algo, o sea, sacar la basura, traer el mercado, pero todos los días iban ahí y ella le pedía hacer algo al niño. Entonces la clase escribe y la respuesta obvia es cuando vamos a verla la próxima vez, porque el profesor dice que va a pasar la próxima vez que vayan a visitarla, los niños dicen, bueno, nos va a pedir hacer algo, excepto mi amiguito con autismo, quien dijo, la próxima vez que vayamos allá, ella va a estar muerta. Lo que uno tiene que saber que es que el papá de él es el director del funeral del pueblo, y él no entendía por qué escribía, porque es que escribió una página entera sobre el proceso de embalsamamiento que ocurriría para la viejita, y tenía tercer grado. Le dije, ¿y usted cómo la calificó? Y le dijo, le di 5 porque lo hizo muy bien. Entonces también vemos variabilidad en desempeño, y lo que es difícil es que uno mira a la gente como Brian, uno mira a gente como Susan, la hija de Susan, que es brillante de Susan, y uno ve tantas competencias humanas, pero hay dificultades o áreas de dificultad que no son tan evidentes. Elizabeth tiene gran dificultad con finanzas, con entender el valor de la plata. Ella no se organiza bien, habla 3 idiomas perfecto, toca instrumentos bellísimo, pero tiene problemas. Entonces, pero por otro lado tenemos estudiantes que consideramos severamente deshabilitados y pueden armar todo tipo de cosas. Entonces, dentro del espectro vemos mucha variabilidad en desempeño y rendimiento. También vemos niños que son muy, alguna vez los han echado en el espectro. ¿Alguien lo han echado? A mí me han echado muchas veces por violar las reglas. Entonces, no sé lo que significa, mi jefe no lo toma en serio, pero me han echado. Ellos quieren hacer las cosas a la perfección, los autistas, y entonces me echan. Entonces, si no pueden hacer las cosas a la perfección, y son generalizaciones, no, empiezan de cero otra vez, hacer transiciones y tiempos no estructurados son súper difíciles de aceptar, tienen tremenda dificultad con poder organizarse ellos mismos o ellas mismas, hay una necesidad de la predecibilidad, rutina. Voy a hablar más adelantico de esto porque hay ciertas salvedades importantes, tienen necesidad de actividades que los motiven, y esas cosas que los motivan son muchas veces sus fijaciones y la necesidad de repetición, y probablemente deberíamos hablar de 15 diapositivas, pero como profesores y educadores démonos cuenta que todo lo que queremos que ellos aprendan tenemos que enseñárselos, inclusive si ellos nos digan todos los hechos de memoria de los dinosaurios, no supongan que ya entienden lo que pensamos es obvio en los dinosaurios, no supongan o asuman que saben ir a una cafetería e interactuar con otros estudiantes, no supongan o asuman que saben cómo pedir ayuda en una situación de dificultad. Tenemos que darnos cuenta que vamos a tener que ser muy claros y muy concretos y enseñar todo, y enseñar bien desde el principio, porque si un individuo aprende a hacer algo mal hecho, hay que volver y desaprender el hábito y reenseñárselo a hacer bien. Entonces enséñenselo de la manera correcta desde el principio. Démonos cuenta de que los niños están aprendiendo todo el tiempo, y hemos hablado de esto, de esta enseñanza incidental, de que cada momento es un momento enseñable, y miremos todo momento para enseñarles ¿cuántos de ustedes tienen niños? Levanten la mano quienes tienen niños o niñas, o si están alrededor de niños chiquitos, de parientes. ¿Quién tiene niños chiquitos en su vida, si no sean propios? Cuando ustedes están yo tengo muchos niños en mi vida, muchos niños chiquitos, y cada vez que estoy con ellos y mi familia está con ellos, constantemente les estamos enseñando qué color es qué letra es esta en el menú, constantemente hay que estar enseñándoles. Y cuando el niño tiene autismo uno no lo hace porque uno no recibe tanta retroalimentación, entonces uno no responde. Pero pensemos en que cada momento es un momento enseñable, y que por mucho de nuestras personas estamos apadrinándolos para que aprendan a hacerlos. Entonces, puede que no se pueda hacer
ser termine hasta que estén muy adultos. También hablamos de participación académica o la intensidad en la enseñanza. Yo voy a los cronogramas de los colegios y cuento el número de minutos en el cronograma y miramos cuántos de esos minutos los niños realmente están participando en instrucción. Patricia, te hago una pregunta. Tú vas a hacer posting, vas a postear estas diapositivas, ¿cierto? Para que la gente, quiero que sepan, yo sé que están tomando notas y fotos. Todas estas diapositivas van a tener acceso y las van a poder bajar en el website de la fundación, o sea que no tienen que tomar nota o fotos de las diapositivas, después las pueden bajar. ¿Cuánto tiempo debemos estar involucrados en instrucción y tenemos que tener un ritmo adecuado para mantenerlos involucrados con direcciones explícitas? Sabemos que debe ser mínimo el 80, sabemos que las expresiones visuales y señales son importantes, no es solo poner el cronograma visual, sino utilizarlos. Siguiente diapositiva. Lo que me fascina sobre este cronograma, abajo la tarjeta dice siga el flujo o fluya, porque los niños con autismo se vuelven rígidos y en nuestros colegios las cosas pasan, hay complicaciones, hay drills de incendio, no sé qué, de vacaciones. Entonces go with the flow, espere lo inesperado. Entonces, como una instrucción para ellos, y hacemos cronogramas en diferentes formas, dependiendo de la habilidad del niño de leer, etcétera. También miramos cómo los preparamos para las transiciones o nuevas situaciones. Nuevamente, ojalá les pudiera contar que hay una receta única, pero no la hay. Cuando hablamos sobre preparar a los niños para las cosas que van a pasarles, yo sé que hay algunos niños que si usted los prepara demasiado anticipado, cuando ocurre el evento ya están en mucho estrés. Con mucho estrés y lo que queremos mirar es cómo disminuimos ese estrés, pero luego piensen en cómo organizamos las cosas de manera que minimicemos las transiciones y podamos asegurarnos de que los niños tengan transiciones suaves a medida que pasan de un escenario al otro. El carrito que vieron con cajones tenía todos los materiales de instrucciones organizados, de manera que cuando pasábamos de una situación a la otra estábamos preparados. También nos dimos cuenta de la importancia de las rutinas, pero el peligro, la salvedad aquí es que no deben hacer lo mismo todos los días para los niños. Si usted hace las cosas exactamente igual todos los días, lo que va a pasar es que se van a volver más rígidos y los está preparando para la vida. Acuérdense, una de las cosas que sabemos de la vida es que el cambio va a ocurrir. Entonces lo que los estimulo a hacer es que a medida que construyan rutinas también ayúdenle a los niños a aprender flexibilidad. En el ejemplo de este niño chiquito que les mencioné ahorita, que estaba hablando sobre, digamos, el papá que era el dueño de la funeraria, era un niño muy rígido, como el hijo de Brian. Cuando yo le decía, cuando le decía a Brian, voy a estar a las 10, si aparecía a las 10:05, sentía la necesidad de decir, otra vez tarde, irresponsable, no puedo contar en ella. Entonces, si llego a las 9:58, lo mismo, iba a estar enojado, me miraría y decía, no tenía que estar a esta hora. Entonces sabíamos no ponerle tiempo u hora, pero sí también veíamos que lo que hacíamos para cada vez que había un cronograma, una agenda y que hacíamos cambios diarios, lo que era permanente era el cronograma, pero era diferente un poquito todos los días. Ahora está en high school, en bachillerato, sin un horario rígido y le va súper bien. Pensemos en cómo desarrollar esas rutinas para los niños. También miremos la manera en la cual entregamos instrucciones. Hemos hablado con las familias. Se necesita ver más interacciones positivas más que las negativas. Tomen un papel cuando regresen al colegio y los papás también lo pueden hacer. Escriban comentarios positivos en un lado y a la izquierda negativos, y cada vez que hagan un comentario a un niño, buen trabajo, gracias por hacerlo, muéstrame cómo hacerlo, escríbelo, pon positivo, pon la palabra OP, positivo. Cuando le digas, te dije que no lo hicieras, pare de hacerlo, lo estás haciendo de la manera mal, escribe negativo, y sean sinceros y cuenten con honestidad. A ver cuántos los positivos deben ser: 8-1, 6-1, 5-1. Hay diferentes tasas, pero en general deben sobrepasar de lejos los negativos. ¿Quiénes saben quién es Oprah Winfrey? Oprah. ¿Todos saben quién es Oprah? ¿Saben quién es Oprah en Colombia? O debo decir, no, Oprah Winfrey. ¿Quiénes saben quién es Oprah? Oprah.
Oprah, hace varios años, Oprah vivía en cerquita donde yo estaba enseñando, y yo crecí en el área de Chicago, y me invitaron al show de Oprah a ser consultora en el show de Oprah Winfrey. Fue una experiencia increíble. Y bueno, el show era sobre el shock eléctrico para las personas con autismo y depresión, que es algo que todavía hay algunas personas que lo creen y lo hacen, y bueno, yo hablaba contra el uso, porque yo no creo en ese tipo de abordajes punitivos. Pero debo decirles que yo creo que la vida es simplemente una serie de lecciones y aprendizajes, y constantemente se nos da una oportunidad de aprender. Y al mirar a Oprah Winfrey, una de las cosas que me sorprendió mucho sobre Oprah es que antes del show ella vino y estuvo parada frente a la audiencia sin cámara, sin nada, y miraba la audiencia, a todos. Y si había algo fuera del lugar, se daba cuenta. Yo no sé cómo se traduce esto al español, pero en mi lenguaje yo hablo sobre estar presente, estar ahí, no estar pensando en la lista de mercado, no, estar en ese momento, en el aquí y en el ahora, en ese instante con los niños. Muchas veces yo voy a las clases y la gente no está ahí con los niños, están ahí en el escritorio, en el iPhone, en el teléfono, en el computador está el profesor hablando con otros colegas. Hay que estar presentes ahí con los niños, y esa presencia de Oprah fue tan poderosa, y la vi, una de las razones por las cuales ella es tan exitosa y tan famosa es porque está tan presente en tantos momentos. Uno piensa en crear predictibilidad, explicar expectativas. Los niños con autismo tienen complicación entendiendo el principio y final de actividades. Hay una cosa que son señales de seguridad. Hay un joven con el que estaba hablando muy agresivo, súper agresivo, y él, bueno, había estado en mil colegios, en varios estados por su agresión, lo echaban de todos. Bueno, lo trajimos otra vez para Indiana, y en el programa era un programa integral. Bueno, y lo otro que quería decirles antes de que se me olvide es que cuando hablamos de autismo como si fuese una condición de todo el cuerpo que los afecta físicamente, neurológicamente, emocionalmente, pero también hay que entender la dimensión de que el autismo es de un tema de toda la familia. No solamente afecta al niño, sino que afecta a los papás, a los abuelos, a los hermanos. Entonces, como educadores ustedes tienen que darse cuenta que al tratar al niño, están también viendo cómo apoyan a la familia a la vez. Entonces, hicimos muchas cosas con apoyo a la familia a la vez. Y lo que hicimos es que pusimos una tarjetica verde, roja y amarilla, roja, verde, amarilla. La verde era que pudiéramos trabajar. Algunos segundos después poníamos una amarilla, y eso significaba que casi habíamos terminado, y unos segundos después una roja. Con el tiempo él solamente trabajaba 15 segunditos, y pudimos hacer lo que trabajara hasta una hora derecho, porque confiaba en nosotros, porque a veces le decimos a los niños con autismo: ya vamos a terminar, hagamos unas más. Vamos a terminar en unos minutos. Entonces, en lugar, lo que tratamos de hacer era explicarle las expectativas que podía tener visualmente. Apoyos visuales, y hay muchos apoyos en el website. Patricia, espero que podamos ver cómo podemos tomar los apoyos visuales de nuestro website y que funcionen para ustedes y traducidos al español, porque me gustaría mucho. Estoy aquí estoy individualmente, pero estoy rodeada por un personal increíble que me ayuda a hacer tantas cosas. Entonces estoy reflejando el trabajo del equipo al igual que el mío. En nuestro colegio, le conté a los papás esta mañana que tuve un correo electrónico de un colegio de un distrito que había implementado este esquema como un diseño universal para todos los niños, no solo los con autismo, sino para todos los niños. Entonces, este es uno de estos esquemas en las cafeterías, en los corredores, en la oficina del director. Hay un director que tiene una camiseta con esto, el director del colegio. Lo que dice es: no se habla con un dedo, con dos, pueden susurrar. Amarillo, pueden hablar con volumen de interior, de juego, y de exterior a naranja y 5. Entonces el director pasa por la cafetería, y con solo levantar 3 dedos, ahí mismo todos se callan. Ahí mismo tienen un momentico más bajito, ahí mismo se callan todos. Hacemos todo tipo de uso de apoyos visuales como estos, señales para mostrar con las manos, por ejemplo. Entonces ahí pueden ver, pues ahí está traducido en español.
son apoyos a propósito visuales. Siguiente diapositiva. Esto lo usamos para un niño con complicaciones de autismo que no respondía a un niño inteligentísimo. Estaba con todos los niños en el currículo general, pero no pedía ayuda. Entonces le dimos este apoyo visual. Rojo, necesito ayuda, no puedo seguir trabajando. Amarillo, necesito ayuda, pero puedo seguir trabajando. Y el verde quiere decir estoy trabajando bien. Y el niño simplemente muestra el colorcito, depende de dónde está. Y podemos mirar la traducción, podemos traducírselos y pasárselo. Y luego fuimos a la clase y se lo dimos al niño con autismo. Y la profesora dice, ay, por favor, me hace 30 más para los normales. Y me dice, por favor, 330 para todo el colegio, porque servía para todos. Ustedes saben que hay niños que no tienen rótulos, que no saben seguir direcciones. No solo son los niños con autismo. ¿Cierto? Entonces utilizamos enseñanza avanzada para preparar a los niños para cosas, nuevamente reconocer a aquellos que se ponen ansiositos, pero hacemos mucha enseñanza avanzada. Yo tengo un amigo que es un dentista muy amigo, ella amiga, y hace mucha enseñanza avanzada para los niños que van a la oficina del dentista. Y también nos aseguramos de que los estudiantes vivan el éxito, experimenten el éxito. Espero que el mensaje que ustedes obtuvieron de Brian, no quiero hablar por Brian, pero hubo años de la vida del colegio que no fueron exitosos, de la vida escolar de Brian que no fueron exitosos. Yo tuve una experiencia recientemente con un niño chiquito que yo adoro, con un pequeñín que no iba al colegio y lloraba, bueno, muy inteligente con un diagnóstico de Asperger, con Asperger, muy brillante, pero los niños se burlan de él todo el día. Yo estaba sentado en el carro de la mamá, llorando y le decía, ojalá no fuera tan inteligente mamá, ojalá que los otros niños yo les cayera bien. Y lo que los papás ven es el dolor que su hija o su hijo está sintiendo cuando son excluidos por su disabilidad. Entonces yo pienso que tengo un par de retos para ustedes que son profesores, y se los digo a ustedes de todo corazón, desde una profesora que le encanta trabajar con otros profesores, me encanta trabajar con otros profesores. El reto para ustedes es que todos los niños que ustedes toquen deben sentir éxito. Debe sentirse exitoso. El otro reto, que les escuchen con cuidado lo que voy a decir, si ustedes no les gusta trabajar con estos niños, si ustedes no disfrutan enseñar, elijan otra cosa con su vida porque la vida es muy corta. Estos niños saben si usted les gusta trabajar con ellos, si ellos le caen bien, y como consultora que trabaja en comportamiento les debo decir que yo no sé cómo mejorar el comportamiento cuando es claro que el personal detesta estar con los niños o detesta a los niños, porque los niños se dan cuenta. Entonces amen lo que hagan, o si no, no lo hagan. Estos son niños maravillosos, son niños espectaculares. Yo he aprendido tanto de mis amistades con los niños y con sus papás también. Piensen en cómo pueden infundir la toma de decisión sobre elecciones, pero les voy a dar un ejemplo de elecciones. Hay un niño chiquito con el que estaba trabajando que tenía gran dificultad en la cafetería, y en nuestra cafetería habían donde los estudiantes comen el almuerzo y es muy duro el ruido. Entonces el rumor era que uno tenía que quedarse en la cafetería si estuviera terminado hasta que sonaba la campana y luego se podía ir a la clase. Invariablemente, como era tan duro, él empezaba a tener problemas de comportamiento en la cafetería y los otros niños lo veían desde un punto de vista muy negativo. Entonces el director del colegio siempre miraba problemas y dijo, no, esto no está funcionando. Entonces dijo, bueno, vamos a darle una opción. O te puedes quedar en la cafetería o te puedes ir a la biblioteca. No fue un castigo, porque si tú piensas en una habilidad de toda la vida, es muy bueno saber cuándo es el momento de irse. Entonces es una habilidad, es bueno saber cuándo uno tiene que ir y reagruparse, es algo poderoso. Entonces él hoy está en el punto donde cuando está en la cafetería y si él no puede manejar el ruido, puede decidir o quedarse en la cafetería o irse a la biblioteca. Y cuando se va para la biblioteca, ahora lo ven de una manera positiva, porque un niño con autismo lo ponemos en una biblioteca que tiene un sistema muy organizado para encontrar información, le va súper bien en un sistema de librería o de biblioteca, y los otros niños lo están empezando a ver diferente. Y a veces la gente me dice, no, pero no es justo que él se le permita ir de la cafetería antes cuando los otros no.
O sea, la justicia no es tratar de hacer lo mismo con todos, sino acomodarnos y adaptarnos para nivelar la cancha. También puede que necesitemos brindar apoyo adicional para algunos estudiantes, puede que necesitemos pensar en asistencia en instrucciones. Si estuviéramos utilizando asistencia en instrucciones, asegurémonos de que tienen apoyo, que realmente entiendan cuál es su rol en trabajar con otros niños y que el niño no se vuelva sobredependiente o excesivamente dependiente. Crear un sistema de refuerzos. Yo hago mucho análisis de comportamiento aplicado y les debo decir que una de las cosas que yo pienso que es increíblemente importante de comprender son los temas alrededor del refuerzo. Les voy a explicar un poquito este tema del refuerzo. Cuando hablamos de consecuencias y consecuencias de comportamiento, entienden ese lenguaje de comportamiento. La consecuencia, la definición de consecuencia es que viene después del comportamiento. En los colegios usamos el término para designar algo como si fuese un castigo. La única definición de refuerzo es que aumenta el comportamiento, la única definición de castigo es que disminuye el comportamiento. Ahora, ¿cuántos de ustedes piensan que por algunos niños, si actúan y se les permite ir a la casa, es un refuerzo? Si hacen algún ataque o alguna escena, todo el mundo levante la mano, ¿no? Porque piensen, yo siento en la casa, en el colegio, entonces me llaman y me dicen, hago una pataleta y me mandan para la casa. Entonces el niño lo mandan para la casa y va a jugar video. Entonces le están dando una recompensa, ¿no? Entonces hay que entender cómo funciona el refuerzo. Entonces cuando usted está enseñando una nueva habilidad, debe reforzar bastante. Cuando el niño aprende la habilidad y usted quiere sostener o mantener la habilidad, hay que fortalecer la habilidad, reforzamos de pronto la tercera vez hasta 5 veces. Lo llamamos refuerzo intermitente porque no es continuo. El ejemplo perfecto de refuerzo intermitente o reforzamiento es, por ejemplo, cuando uno tiene un casino en la ciudad, porque no todas las veces que uno pone una moneda en la máquina le devuelven plata, pero el suficiente. Cuando se refuerza, uno se asegura de que se siga el comportamiento y específicamente se enuncie por qué se ha reforzado. Hay todo tipo de reforzamientos en nuestro país, estamos alejándonos de los reforzadores comestibles porque tenemos un problema con la salud de los niños con disabilidades, grande porcentaje con disabilidades que están desarrollando diabetes y otros desórdenes, por eso estamos alejándonos de los comestibles. Entonces estamos utilizando economía de tokens o de fichitos o de una especie de divisa que sea tangible. Sabemos que tenemos que utilizar reforzadores novedosos, innovadores y con alta calidad. Déjenme hacerles una pregunta. Las preguntas, la gente en Colombia hace dieta, todo el mundo. ¿Ustedes hacen dieta o no? ¿Nunca hacen dieta? Yo me voy a pasar a vivir a Colombia. ¿Tienen algo que se llama Weight Watcher, los que miran la gente obesa y cuando miran? No. Tenemos esto que se llama Weight Watcher, les voy a explicar cómo funciona porque es un ejemplo perfecto de cronogramas variables y fijos de reforzador. En Weight Watcher los que están buscando, observando el peso, por ejemplo yo me voy el viernes por la noche, me peso, me pongo la ropa más livianita que yo puedo y voy, me hago en la pesa y si perdo peso voy inmediatamente a comer porque me doy un premio para reforzarme, o sea, me voy y como. Pero ese no es el propósito, ¿no? Y luego el siguiente viernes empiezo a hacer dieta otra vez para que cuando llegue a la escala pueda salir a comer. Bueno, entonces sepa, ese sistema de refuerzo con alimento cuando uno está en dieta no funciona. Pero en lugar, le sugería a mis amigos que lo que deben hacer Weight Watchers es aparecerse en la puerta de la gente con pesas y ponerse, pedirle que se pese en ese momento antes de salir. Si usted supiera que en cualquier momento aleatorio alguien se va a aparecer con una pesa para pesarlo, todos seríamos mucho más conscientes del peso y de lo que comemos. Es la diferencia entre un cronograma fijo y un cronograma variable. Tenemos que aproximar el abordaje a la meta deseable. Los muchachos que se presionan para hacer las cosas a la perfección, el moldeamiento es muy importante.
Voy a ir a los apoyos, vamos a ir a los apoyos que son bien importantes. Con el tema de reforzamiento, muchas veces hablamos de reforzamiento, hay una jerarquía de reforzamiento, los que son más sofisticados siguen reforzamiento, siguen apoyos visuales, los que tienen problemas más físicos o disabilidades tienen que tener apoyos físicos. En lugar, lo que sabemos hoy es que los niños aprenden diferentes cosas de diferentes maneras. Por ejemplo, yo empecé a hacer clases de golf con mis papás y mis tíos. No sé si el golf es un juego que juegan en Colombia, juegan golf. Entonces yo tomé es un juego donde uno coge un palito y le pega una bolita y esa bolita se mete en un huequito y ella lo vence a uno siempre, invariablemente. Mi tío, que se murió a los 89, jugaba golf 36 juegos de toda su vida hasta que murió. Yo no creo que es golf lo que lo mató, sino andando en motocicleta y las dos novias que tenía. Yo creo que eso fue lo que lo mató. Cuando me convenció de que aprendiera golf, él se hacía detrás de mí y me enseñó cómo pegar, cómo hacer, y yo sentí cómo era golfear y cómo era el swing. Para algunos necesitan el movimiento de cómo es hacer algo, como cuando uno aprende golf. No lo miren como que solamente la gente más con más discapacidad necesita apoyo. Mucha gente necesita diferentes apoyos para diferentes cosas. Si usted puede hacer esto, puede hacer aquello. Como se utilizan, por ejemplo, las tarjetas o cartitas para los niños. Si usted hace el trabajo, tal cosa va a ser la recompensa. Si usted hace eso, luego puedes hacer esto y luego vas a tener un descanso. Hay que hacerles entender cuáles son las expectativas. Hacemos mucho trabajo con análisis de exámenes de los niños y cómo aprendemos sobre análisis de exámenes, sea ponerse un abrigo, etcétera. Hay que desagregarlo, detallarlo en pasos cada vez más chiquitos, mirándolo por individuos, colectivamente. Hacemos análisis de tareas, como ponerse un abrigo, ponerse un zapato, y al escribir las tareas en cada paso más chiquitos, hay que traducirlo a los niños, y después de hacer el análisis de tareas, hacemos procedimientos de encadenamiento. Empezamos con el primer paso y le enseñamos hasta que el niño lo aprenda, luego al siguiente, y al reverso, o en encadenamiento reverso, hacemos el último paso de último para entender cómo es hacer la tarea completa e ir para atrás. Yo creo que lo que es más poderoso aún es hacer algo que se llama prueba total, donde el niño hace cada paso completo. Ahora déjenme preguntarles, ¿cuántos de ustedes han cometido un error como profesores? Levanten la mano. Entonces les voy a contar un par de mis errores, les voy a contar dos de mis errores. Como profesores en los años 70 trabajamos. ¿Cuántos de ustedes han estado más de 5 años en la educación? ¿Quién? ¿Alguno? ¿Se han dado cuenta que las cosas vuelven a pasar en la educación con diferentes nombres después de muchos años? Cuando yo era profesor en los 70, yo escribía metas para los estudiantes, y había que escribir una meta para que el niño hiciera contacto visual conmigo. Escribía metas, por ejemplo, que decían, Brian va a tener contacto 30 minutos conmigo, me va a mirar en clase. Que yo me di cuenta que es un buen comportamiento, pero nadie ve a nadie 30 minutos de manera normal. Ahora, otra cosa que hacía era que me dijo un profesional, y escriban estas palabras, escriban, yo sé que, o escríbanle en los celulares, sigan su sentido común. Sí, cuando alguien le diga a usted que tiene que hacer algo, siga su sentido común, si le parece muy raro. A un niño con autismo, yo pensaba que cada vez que todo lo que yo les enseñaba tenía que hacer 10 pasos o 10 ensayos para que lo hicieran hasta el final, la manera correcta. Entonces, si era ponerme un abrigo, yo se los hacía poner 10 veces, ponerse la manga, hasta que me demostraran que lo podían hacer a la perfección. Ahora, si ustedes miran a mis estudiantes, miran a la gente y hacen así, se ponen el abrigo 10 veces, pero no tiene sentido, porque lo aprendimos como sigan su sentido común. En análisis de comportamiento aplicado, que vamos a hablar mucho más de esto mañana, es una estrategia maravillosa para enseñarle a los niños habilidades discretas, pero se los voy a poner en perspectiva. Voy a enseñarle a un niño la diferencia entre
entre teléfono y trago o bebida, apunte o señale la bebida y le digo buen trabajo. Y si el siguiente le digo apunte al teléfono y me dicen y le apuntan al teléfono y le digo buen trabajo, le digo apúntele al trago, a la bebida y apuntan al teléfono y los corrijo. No, es una pausa. Sin embargo, un día piensen que esto es un teléfono, y le digo, vaya, coja mi teléfono, este es mi teléfono, y los confundo. Lo que está mal es que les enseñamos que solamente esto es un teléfono. Les voy a dar otro ejemplo. Si solamente utilizamos chipsitos o fichitas para enseñarles colores y ellos identifican blue chips o fichas verdes, fichas azules, fichas rojas y les pregunto cuál es el color de la silla y no tienen ni idea, es porque usted no les enseñó bien el concepto de azul, sino que iba amarrado a ficha, no amarrado a todos los objetos. Cuando hablamos de generalizaciones tenemos que asegurarnos de que el niño va a practicarle en todo tipo de situaciones y escenarios y les enseñamos cosas hasta la maestría, hay que enseñar habilidades auténticas. Son individuos que tienen retos complejos, no hay una receta única y fácil y démonos cuenta que cada niño va a necesitar algo diferente y principalmente disfruten esos niños. Muchas gracias a todos. De 8 minutos exactos para preguntas, así que les pedimos el favor a quienes tengan algún interrogante ser muy concretos, hacer una pregunta muy corta. Igualmente nuestros conferencistas van a responder de manera breve. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas tardes, soy mamá de un joven con... Buenas tardes, soy mamá de un joven con Asperger y se me dificulta mucho que él siga pues como las actividades y las instrucciones, entonces ¿cómo me podrían ayudar con eso? Muchas gracias. Yo creo que sí puedes ayudarle visualmente, desagregarlo en pasitos, pero visuales. No asumas que están rehusándose. De pronto es que no entiende lo que se supone que debía hacer, entonces desagréguelo en pasos más chiquitos, escríbalo y modélele, enséñele de una manera que aprenda mejor, ¿no? Visualmente. Sí, profesora, no sé si allá en Estados Unidos tengan como unas pruebas estatales para ver qué tal salió la educación, digamos, de estos chicos al final, ¿cierto? De alguna etapa. Se me genera esa duda, gracias. O sea, en nuestro país tenemos pruebas estandarizadas de desempeño estatales, entonces muchos estudiantes tenemos como un sistema por fases. Hay unos que aprenden al mismo nivel de currículo de los otros, reciben unas pruebas y las calificaciones se reparten. Los niños que tienen más disabilidades más retadoras, hay otras pruebas diferentes donde todos los años los profesores y el equipo se reúne y miran el progreso en metas específicas y el personal de enseñanza es responsable de recolectar los datos para mostrar que realmente hay desempeño que se ha ganado. Bueno, buenas tardes. Tengo a María Elena. Mi pregunta es para la doctora María Elena. Yo tengo un niño también que no ha sido diagnosticado con autismo. Le han hecho el MCHAT del que ella hablaba ahorita. Ninguno de los 6 ítems críticos o sea, él no cabe en ninguno de los 6 ítems críticos, pero tiene muchos rasgos de un niño autista. Entonces, ¿cómo trabajar con estos niños que tienen muchos rasgos, pero no están enmarcados directamente en el autismo?
Mira, yo te diría que si tú eres la mamá y tienes esa sensación o esa intuición de que hay cosas que no ven con tu niño, busca tú misma y persiste en buscar esa evaluación especializada, porque es que habría que ver también la interpretación que se les está dando a alguno de estos ítems, ¿sí? Porque puede que se estén interpretando muy, no sé, radicalmente o solamente desde cierto punto de vista. Pienso que el mensaje ahí de fondo era eso, o sea, tenemos que ser mucho más atentos a las intuiciones de los papás. Evidentemente habrá otros posibles diagnósticos, sería pues mirar cuáles son las alternativas, pero yo te diría que sí persistas en buscar una evaluación especializada. Bueno, les entregamos a la entrada una encuesta que les pedimos el favor sea entregada a la salida. Igualmente les recordamos que las presentaciones van a estar puestas en la página web de la Fundación, que es www.fundacionintegrar.org. El interés por la conciencia frente al autismo debe permanecer y de ahí la importancia de mantener presente el compromiso social que hoy con su presencia ustedes han adquirido de promover el reconocimiento de las personas con autismo y su inclusión en nuestra sociedad. Gracias por acompañarnos. Esperamos que realmente hayamos podido despertar en ustedes el interés de crecer la red de aliados de las personas con autismo. Feliz tarde.